Bueno, entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Este es un espacio de conversatorio, es un espacio que ha gestionado el Festival Concienciarte, como pensando en suplir estas tardes durante la pandemia, y hemos vinculado este espacio con la combinación del arte y las ciencias, y en ese sentido hemos presentado algunas charlas que nos ayuden a mirar ese vínculo entre ellas. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el valor de la música en la ciencia. La charla tratará de ser muy sucinta. Vamos a ver algunos videos y escuchar alguna música. En el momento pues que deseen de pronto interrumpir, van interrumpiendo. Ustedes saben que yo no puedo ver sus rostros mientras esté presentando, entonces pueden ir interrumpiendo en caso de que necesiten hacer alguna pregunta. Al final, igualmente, como hemos desarrollado todos estos espacios, pues podemos hacer un breve conversatorio sobre cosas que nos nazcan después de mirar la charla. Sin más preámbulos, entonces voy a dar como inicio a la charla. La charla en particular va a estar más centrada en la ciencia porque hemos destinado como este espacio, como un espacio de reconstrucción de la ciencia para poder ver la ciencia no como un conjunto de saberes específicos, sino también como un conjunto de saberes relacionados con otras cosas. Bueno, pensando en eso, pues nosotros siempre nos hemos ido dirigiendo y empezado como las charlas, las de filosofía también, y nos damos cuenta de que cada que queremos hablar de algo nos tenemos que volver a los griegos. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar nuestro viaje de hoy de la música en los griegos. Entonces, sobre Pitágoras y la creación de las escalas musicales. Para introducir un poquito este asunto, los voy a invitar a que nos veamos un video de Disney, ¿cierto? Por acá va a estar el pato Donald en un texto bastante, bueno, un texto no, en un video bastante interesante que compuso Disney hace muchos años, que es Donald en el mundo de las matemáticas. Entonces, pongamos atención un poco a lo que va a pasar con este personaje. No sé, me imagino que algunos ya habrán visto pues el video, pero es bueno que le prestemos atención para que podamos entender lo que va a seguir. Me confirman por favor si se escucha, que es importante que escuchemos. Estás en la tierra de las matemáticas. Sí, sí se escucha, profe. Gracias, Isa. Es un lugar muy interesante. Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Es una sesión musical.
pusieron las bases de nuestra música actual. Bueno, aquí tenemos entonces el primer encontrón que tenemos entre la música y las matemáticas, ¿cierto? Entonces Pitágoras se le atribuye pues la creación de las escalas musicales, pero generalmente nos muestran un video parecido al que acabamos de ver ahí. Pareciera que fue por instinto que él descubrió pues ahí las escalas musicales, pero va a estar todo basado en una gran teoría matemática que él va, digamos, va a imponernos, y es que todo está influenciado por los números, ¿cierto? Para la escuela pitagórica, todo en el universo tiene una significación que ellos pueden recobrar o pueden ver evidenciada en los números, y se va a crear una escuela, ahí como lo miraron, una escuela pitagórica que va a ser muy mística, en la cual todo se puede explicar con números naturales, ¿cierto? Además atribuyen todo lo que puedan hacer a algo que ellos llaman el tetractis, ¿cierto? Aquí lo pueden ver dibujado. Es una figura bastante particular, porque mire que tiene el 1, ¿cierto? Aquí el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Que estarían representando muchas cosas para ellos. Es un triángulo equilátero, tiene cada lado 4 lados, tres longitudes de distancia, ¿se ven? 4 circulitos de estos. Y eso va a darnos un montón de cosas que ellos van a utilizar para tratar de explicar el mundo, digamos, representado en los números, ¿cierto? Para ellos no hay nada en la naturaleza que no se escape a los números. Y en especial, ellos van a utilizar ciertos conocimientos que, pues digamos que en esta charla no tenemos cómo darle mucha profundidad a esto, pero que nosotros en lo que vimos en el colegio llamamos las medias, ¿cierto? La media aritmética, la media geométrica y la media armónica, ¿cierto? Esos nombres van a tener relevancia, ¿cierto? Y vamos a tratar de demostrar a qué se refiere eso. Entonces, la media aritmética entre dos objetos, entre dos números, también se conoce como el promedio, y una expresión para representarlo es A más B sobre 2. La media geométrica es multiplicarlos y sacar una raíz cuadrada. Y la media armónica va a ser justamente este proceso, que es hacer la media aritmética, pero de los inversos. Eso suena un poquito enredado, pero yo les explico por qué van a ser importantes estos tres aspectos. Estos tres aspectos van a ser importantes porque la matemática de los griegos era plenamente geométrica, ¿cierto? Entonces, esta media aritmética, ¿sí?, que nosotros vemos aquí como solo una expresión algebraica, esta forma no existía en Grecia, lo mismo que estas raíces no existían en Grecia, sino que ellos encontraban unos segmentos, que los segmentos iban a ser encontrados por medio de la regla y el compás. Esa regla y ese compás era una regla que no tenía medidas, porque pues, las medidas no van a aparecer todavía en la Grecia antigua, sino que van a usar otras herramientas de corte, como les dije, de la geometría euclidiana, y van a permitirles encontrar unos segmentos. Esos segmentos van a llegar a lo que conocemos como las escalas musicales, ¿cierto? Es importante que yo les voy a mostrar acá más o menos la construcción que se hace matemática de esos aspectos pitagóricos. Entonces ahí lo vimos pues en el video, digamos que una sola cuerda representa un do. Si yo la parto a la mitad es como si apareciera un do, una escala mayor, ¿cierto? Digamos que por mi poco conocimiento de la música no sabría explicarles muy bien del todo qué es, eso es un tono más, pero yo creo que intuitivamente se entiende eso cuando uno hace digamos, el ejercicio de hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, otra vez, sube como la intensidad, ese sería más o menos el tono distinto. Es importante que veamos que
escalas musicales van a aparecer precisamente de la apreciación, o más bien de los procesos que se hacen de encontrar las medias mencionadas anteriormente para esos intervalos. Entonces yo voy a encontrar que para encontrar la octava, simplemente divido un segmento a la mitad. Para encontrar la quinta, ¿cierto? La quinta nota musical que llamamos sol, pues hay una relación de 2 a 3, y esa relación, ¿cómo se encontró? Se encontró precisamente hallando la media armónica de estos dos. O sea que esas distancias encontradas se encontraron fue precisamente usando esas medias. Eso no era aleatorio, no era a ver dónde encontraron que sonaban, no. Ellos encontraron una proporción, como les dije aquí, en este caso algebraica. Pues nosotros ya no somos capaces de ver eso geométricamente, pero desde la parte algebraica, y llegaron a que eso debía representar una entidad bien puesta, ¿cierto? Para ellos esa entidad bien puesta tenía que ver con todo lo que nosotros y ellos también llamarán la armonía, ¿cierto? Entonces ellos van a descubrir la armonía en que las operaciones que hacían de la media aritmética, la geométrica, la armónica, de esos segmentos que tenían, iban a generar otros, y esos iban a ser armónicos, iban a sonar bien. Entonces ellos se dieron cuenta de eso. Entonces la media aritmética entre 1 y 1/2 les daba 3/4, y esa razón precisamente les iba a dar un armónico, que en nuestro cotidiano es el fa. Y así para el resto, ¿cierto? Así podían encontrar el resto de notas musicales, aplicando precisamente esos aspectos que acabé de mencionar, de hallar las medias aritméticas, geométrica y armónica de esos intervalos. ¿Eso qué les llevó? A los pitagóricos también se les atribuye la creación del monocordio, ¿cierto? Entonces, como ellos ya sabían en qué distancias iban a encontrar un armónico, pues ellos decidieron armar como este instrumento musical, en el cual, miren que tenemos acá una cuerda, y acá tenemos como una pastilla, pues, o una madera, que lo que va a hacer es frenar de tal manera que quede como el sonido solo de esta mitad de la cuerda. Entonces, en ese sentido, ellos van a poner unas líneas que van a indicarles como el segmento exacto en donde se iba a encachar la nota musical. Entonces, con este instrumento, entonces es como digamos, la primera construcción que se tiene como en el mundo de cómo se fueron construyendo las notas musicales. Entonces, con este solo instrumento ellos podían ir moviendo esta pastilla y ir alcanzando diferentes notas musicales, lo que les va a llevar a construir una música que ellos van a considerar más armónica. ¿Hasta ahí me han escuchado bien? ¿Hay alguna pregunta o seguimos aquí avanzando? Súper bien, Juan. Muy, muy bien. Listo. Entonces, este monocordio es, como les dije, una importancia grande, porque vamos a tener que es posible, no solo como hicieron acá ellos primero, con instrumentos matemáticos, ¿cierto? Con ecuaciones, con procesos matemáticos, decir que algo era perfecto, sino que ellos podrían mostrar la perfección ya llevándolo a un instrumento que mostraba que justamente había una armonía, ¿cierto? Ese concepto de armonía musical que nosotros conocemos, ahí no existía, ahí solo existía como, digamos, un placer al oído, ¿cierto? Entonces era como placentero escuchar esos sonidos, no había como no sé, como un ruido que les impidiera hacerlo, o cualquier otra cosa que les diera como un problema en escuchar ese sonido. Aquí simplemente por mostrar, miren que los procesos son grandes para sacar las otras proporciones. Entonces esta 4/5, que es el mi, pues había una media armónica entre 1 y 2/3, que fueron dos de las que ya encontramos anteriormente, y así ellos iban sacando, no, entonces entre la media armónica y la media aritmética de estos pares de 1 y 1/2 y de 1 y 1/2, ¿cierto? Sacamos eso, hacemos una división y encontraron re. Entonces, como ven, eran bastante artificiosos estas maneras de encontrar esas notas musicales. Entonces, en un principio esto parecía muy misterioso, pero miren que justamente desde ese momento van a considerarse esas como las escalas armónicas. Bueno, entonces pasamos a un segundo momento.
bueno, no, aquí todavía tenemos otras de estas. Esta es la última, pues, que es que es un poquito más compleja de hacer. Pero lo importante es que acá, con estos inventos, este monocordio y toda esta estructura que ellos le dieron los nombres, pues, de esas escalas, ellos los van a llamar intervalos Simpson, no sé si se pronunciará realmente así, y eso es lo que nosotros llamamos los armónicos. Hasta ahí todo parece muy bien. Aquí simplemente miren la construcción como se haría pues el monocordio. Entonces primero harían esta razón, la mitad, que es fácil de hacer. Luego harían esta proporción, que es arreglar una media aritmética, que eso lo hacían con regla y compás. En un momento pues que sea más específico les puedo enseñar. Y así con las otras. Entonces después de que tenían esta sol, podían encontrar fa. Cuando encontraban fa, podían encontrar mi. Aquí podían encontrar re. Con esta re podían encontrar la. Y por último podían encontrar esta si. Entonces era una forma de hacerla que era geométrica. Listo, por eso no están en orden, no se encuentran en el orden que nosotros las vemos aquí, do, re, mi, fa, sol, la, si, sino en ese orden que acabo de mencionar, pues porque los procesos deben hacerse con esas medias anteriormente encontradas. Esta razón, por ejemplo, miren que es bastante difícil de hacer. 128 sobre 243 es bastante difícil encontrar esa fracción en una cuerda. Pero si se hace con las herramientas que ellos usaban, puede ser hasta bastante sencillo. Entonces, ese es el primer momento de la música y las matemáticas. Entonces, los pitagóricos instauran ver el sonido de una forma matemática. El segundo momento bastante importante es que va a aparecer por allá en la Edad Media un señor, un músico, no sé si se pronuncia así, ¿cierto? Guillaume de Machau creo que se pronuncia, por allá en 1300, ¿cierto? Entonces, este señor nos va a decir que la música es una ciencia que puede hacernos reír, cantar y bailar. Entonces, para él, la música no es para los griegos, como para los griegos un asunto musical, sino pues un asunto más bien técnico, de ecuaciones, de solución de problemas, sino que es algo para hacernos divertir. Entonces, en ese sentido, vamos a poner un pedacito de esta pieza, algo como de esas construcciones que él hizo. Guillaume de Machot también es un músico, entonces nos queda una construcción parecida a esta. Voy a poner un momentico de esta versión que tenemos pues moderna, que da un minutico para que veamos a qué se refiere la música que él hacía y más o menos lo que quería mostrarnos, que era esa de divertimento. Bueno, voy a detenerlo ahí un momentico. La idea es que veamos todo lo que pasó ahí. Entonces, me parece que dimos un brinco muy alto, ¿cierto? Estamos en los griegos, ¿cierto? Grecia, siglo IV, siglo V antes de Cristo, brincamos por acá 1300, y todo ese espacio de tiempo la música nunca se dejó de desarrollar, simplemente la música fue evolucionando con esas, digamos, esas bases que dejó Pitágoras y se crearon otros instrumentos, ¿cierto? Esos instrumentos, entonces Pitágoras solo lo propuso con una cuerda, fueron apareciendo con diferentes cuerdas, pero lo importante es que esas cuerdas tenían un funcionamiento similar, ¿cierto? Cada cuerda tiene un funcionamiento similar, pero ellos van a empezar ya a jugar con el asunto ya no técnico, sino más del oído.
de mirar cómo les cuadraban las cosas, dónde ponían sus dedos, y en un principio esto todo fue como transmitido, usando la palabra que usó Adonai la semana pasada, miméticamente, ¿sí? Copiando, entonces tratando de buscar sonidos que escuchaban en la naturaleza. Ellos empiezan a buscar cosas que les parece que suenan muy bonitos y empiezan a imitar. Entonces, hasta acá, esta segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí o seguimos avanzando? No, muy bien, Juanjo. Vale, gracias, Ada. Dale, dale, dale. Listo, gracias, Luis. Entonces, luego de encontrarnos con esto, nos vamos a ir ya a otro asunto, y es la formalización de la música, ¿cierto? Ahí es importante hablar de esto que llamamos el trivio en el cuadrivio, ¿cierto? Básicamente son los dos primeros pensum que se van a trabajar en la humanidad. El trivio, ¿cierto? Compuesto por lógica, gramática y retórica, ¿cierto? Y que se consideran las artes verbales, ¿cierto? Que eran importantísimas para las personas que podían acceder a la educación. Y de otro lado está el cuadrivio. El cuadrivio eran como las ciencias, ¿cierto? El asunto de las ciencias. Y en las ciencias pues, estaban justamente la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Es decir, ya vamos a ver acá que desde los griegos se había perfilado, pero después de la Edad Media se va a considerar justamente esta música como una ciencia. No va a ser considerada como un arte específicamente, sino como una ciencia, porque de hecho se va a hacer minuciosamente como una ciencia. Yo les puedo mencionar pues acerca de las artes liberales que llevan ese nombre, pues precisamente porque en Grecia eran las artes, o digamos lo que podían acceder las personas libres, ¿sí? Las personas que tenían riqueza, que no eran esclavos, podían acceder a este tipo de artes, ¿cierto? Que eran más en el sentido de que nos decía Leandro también, de la tecné, de lo que se podía hacer, pero que esto no lo hacían los esclavos, esto lo hacían las personas libres. Entonces estas artes liberales también están asociadas a otras cosas que también hemos oído hablar mucho tiempo, que son las musas, ¿cierto? Entonces en un principio esto también van a representar, de hecho muchos artistas lo van a representar como las musas, que son precisamente estas artes y estas ciencias. Es importante entonces que veamos ahí esa primera formalización en la cual ponen a la música como algo imprescindible para el conocimiento. Entonces ahí tenemos a la música con la misma importancia que la geometría, la astronomía y la aritmética. Hay que tener en cuenta ahí que pues todo esto, a pesar de que se nombre así como distinto, todo nacía de la geometría, ¿cierto? La geometría euclidiana básicamente era la que modelaba todo el asunto griego, ¿cierto? La aritmética que se hace es aritmética, pero no como nosotros hacemos la aritmética, que es más parecido a un asunto operativo, sino que se hacía con geometría, con términos geométricos. Lo mismo la astronomía, pues todo lo que se podía ver en el firmamento lo representaban con geometría. Y la música, pues como ya acabamos de ver, también la representaban con geometría. Entonces, si podemos ser un poquito, no sé, avanzar un poco y pensar en algo muy, muy particular, yo pensaría que acá lo único que veían era geometría, ¿cierto? Geometría en diferentes formas. Esa formalización de la música entonces nos va a permitir llegar, digamos que en la Edad Media. La Edad Media es un espacio amplio, hemos mencionado un par de cosas ahí, pero en la Edad Media se da otro asunto importante, y es que se le da un poder importante a los números, ¿cierto? De hecho, pues se crea unos grandes adeptos a la numerología que incluso llegan hasta nuestros días. Algunas de esas creencias numerológicas todavía siguen perteneciendo a algunos de nuestras costumbres. Entonces, una primera de esas costumbres es llegar a creer que los 10 mandamientos formaban una especie de acorde, ¿cierto? Como si fueran esos 10 mandamientos como
si Dios estuviera tocando música, tuviera 10 acordes y cada acorde representara uno de esos mandamientos. También ahí hay un asunto con el número 3. Ustedes van a hablar de que el número 3 es el más perfecto en la música. Vamos a darnos cuenta pues en construcciones de esa época en la música que van a abundar los tresillos, porque el 3 era perfecto, entonces toda la música que estuviera escrita con notas de A3 era muy importante, era casi perfecta. Y que toda la música podía derivarse del número 2. De ahí todavía aparecen que nosotros, bueno, los músicos sabrán más, de que se derive la música en tresillos, cuartetos, y hay un número ahí en especial que va a marcar todo eso, es que todo tiene que ver con el 2, múltiplos de 12 o divisores de 12, pero todo tiene que ver con el 12 en la parte pues ya como más de esa numerología pues que empieza a imponerse. En esa también va a aparecer pues un prestigio importante, pues le van a dar un prestigio importante a la música, pero como una ciencia matemática. Entonces aparece otro autor, ¿cierto? Boecio, ¿cierto? Boecio nos va a decir que la función de la música es armonizar el alma con el cuerpo. Pues la estructura total del alma y el cuerpo está unida por la armonía musical. Entonces nos va a proponer que la música es un encuentro espiritual, ¿cierto? Todo esto lo estoy extrayendo de algunos apartes de este libro que no lo mencioné acá, se llama La emancipación de la música, que a quienes les interese la música me parece pues un texto que puede ser ilustrador para muchos momentos de lo que ha pasado con la música en muchos aspectos, en especial desde el aspecto científico. Es este señor John Neubauer, creo que se pronuncia así, es quien lo escribe. Bueno, entonces vuelvo acá de nuevo. Entonces estamos en la Edad Media, nos va a proponer esa armonía entre el cuerpo y el alma a través de la música y vamos a llegar a otro pequeño video que les voy a proyectar, que qué papel tuvo la música eclesiástica en la Edad Media, ¿cierto? Todos sabemos pues que en la Edad Media van a aparecer pues el poder de la Iglesia Católica y pues la música no va a salirse de ahí, la música va a tener que también sufrir todo ese, sufrir más bien no, sufrir es como una palabra muy fea, más bien adaptarse a todo lo que dicta, digamos, el poder dominante. Entonces les voy a mostrar acá un pequeño video, me dicen por favor si se va a escuchar. Hablaré sobre el papel que jugó la música litúrgica al inicio de la Edad Media y también cómo era definida. Justamente, parte de esas ideas han prevalecido hasta hoy en día. Quédate a ver el video y descubre cuáles son. ¿Qué onda, gente? Yo soy Mike Plant y sean bienvenidos a este su canal de lecciones y cultura musical. Para comenzar a hablar sobre la visión que se tenía sobre la música, hay que remontarnos al año 131, cuando Constantino otorgó igualdad de derechos a los cristianos, siendo que durante el siglo IV el latín sustituyó al griego como lengua oficial de la liturgia en Roma. Cada vez eran más conversos y por lo tanto más riquezas para la iglesia, comenzando a obtener poder. Posteriormente, entre los siglos V y VII, numerosos papas se ocuparon de revisar la liturgia y la música. Durante esta época surgen los cantores, los cuales fueron piezas claves para la música y se ocupaban de la biblioteca y el scriptorium, además de dirigir los oficios religiosos. Ya en el siglo VIII existía en Roma una Schola Cantorum, donde cantores y maestros preparaban a niños y hombres como músicos eclesiásticos. Por otro lado estaban los padres de la iglesia, eruditos escritores cristianos que valoraban la música, dado su poder de elevar las almas hacia la contemplación de las cosas divinas. Que si lo piensan bien, es una creencia que incluso hoy en día se sigue teniendo sobre la música. Estos padres de la iglesia también mantenían el pensamiento griego de que la música podía influir para bien o para mal en el carácter de quienes la escuchaban. Sin embargo, para ellos el único objetivo de la música era servir a la religión, siendo la que posee texto bíblico la única en hacerlo bien, por lo que descartaban a la música instrumental, aunque se vieron con algunos problemas, puesto que en el Antiguo Testamento nombran bastante al salterio, el arpa, el órgano y algunos instrumentos más, pero para esto se sacaron de la manga las alegorías como la lengua es el salterio del Señor, por el arpa debemos entender la boca, y cosas así. Por otro lado, los cantos elaborados, los grandes coros, los instrumentos y la danza también lo tomaban como pagano.
Incluso hubo algunos dentro de la iglesia que consideraban a cualquier manifestación de arte y cultura como enemigo de la religión. Para el año 387, San Agustín empezó a escribir un tratado sobre la música, del que terminó en 6 libros. Estos tratan sobre lo que es la música, principios de métrica y ritmo, así como de la psicología, ética y estética de la música y el ritmo. Por otro lado, en el siglo VI tenemos a Severino Boecio, quien fue la autoridad en música más reverenciada durante la Edad Media. En su tratado de 5 libros de institución en música, establece a la música como una ciencia igual de importante que las disciplinas matemáticas. De hecho, asegura que la música es una ciencia de números, siendo que las razones o relaciones matemáticas determinaban los intervalos en la melodía, las consonancias, la composición de escalas y la afinación de instrumentos y voces. Este dividía la música en 3 clases: la música mundana o cósmica, la cual tiene que ver con el orden numérico y ordenado de los movimientos de los planetas, las estaciones y los elementos; la música humana, que rige la unión del cuerpo y el alma y sus partes; y la música instrumentalis, es decir, la música producida por instrumentos, incluida la voz humana. Personalmente creo que veía la música como un tipo de esencia divina o universal, siendo que la música instrumentalis era aquella producida de manera consciente por los humanos. Es la música tal y como la conocemos hoy en día. Boecio era de los que afirmaban que la música influía sobre el carácter y la moralidad, dándole un lugar bastante importante en la educación de los jóvenes y como introducción a estudios filosóficos avanzados. Además, para él la música era la habilidad de examinar cuidadosamente la diversidad de sonidos agudos y graves por medio de la razón y de los sentidos, por lo que un músico de verdad posee la facultad de juzgar, según la especulación o la razón apropiada y adecuada a la música en lo relativo a modos y ritmos, las clases de melodía y mezclas de todas las cosas pertenecientes a la materia. Es decir, ni importaba si eras instrumentista, cantor o componías por instinto. Si no interpretabas la música de una manera filosófica, crítica, analítica, si no ibas más allá de tocar, cantar o componer por el simple placer de hacerlo, no eras un músico según Boecio. Bastante interesante este punto, ya que es un pensamiento que de cierta manera sigue influenciando el tipo de educación musical que recibe uno al estudiar música de manera profesional, donde además de aprender a dominar un instrumento, también se enfocan en enseñar a interpretar la música a través de un análisis armónico, de forma, contrapuntístico y de estilo a través del contexto histórico. Pues bien, antes de despedirme me gustaría preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre lo que decía Boecio? Bueno, voy a parar ahí un momentico porque ahí encontramos mucha información, ¿cierto? Entonces, mucha información de que miren que aquí aparece como otro asunto de ver la música. La música ya es como los griegos, representa el mundo, según Boecio también, pero va a tener que estar juzgada, ¿cierto? Y va a ir a haber un vínculo directo con la filosofía. La música no es tocar por tocar, sino que va a tener que tener un fundamento. Ese fundamento, hablan de filosofía, también hablan de ciencia, ¿cierto? Ahí debe haber 2 fundamentos. ¿Por qué hablo de las 2 cosas? Porque miren que nos hablaron de una música de los planetas. Esa música de los planetas tiene que ver con ese asunto científico de la astronomía. Esta música instrumental ya tiene que ver con una posición ética que incluso va a mezclar toda la parte de la filosofía. Entonces, aquí en este enlace entre esa música vemos completamente que la música y la ciencia están completamente ahí relacionadas, intentando evolucionar las 2 ahí al tiempo. Entonces, esa, como nos dice, es una versión muy moderna de lo que es la música. Con anterioridad no se había pensado eso, la música era para divertirse. Ahora la música tiene que tener un sentido más profundo. Después de esto va a venir algo muy importante y es precisamente... Quería leer sus respuestas. Precisamente que esa música va a llevar a que algunos autores importantes como Josefo Sarlino va a decir que la música se ocupa de los números sonoros. Es decir, todo lo que yo haga musicalmente, eso tiene que ver con los números. Vuelve y retoma la idea pitagórica y eso nos va a decir pues, que la percepción que se tenía en la música en la antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento, es un espacio de reflexión teórica,
¿cierto? Aquí empieza a haber como una reflexión teórica de lo que se está haciendo, no solo una reflexión práctica. Para que veamos entonces cómo cambió la música nuevamente, voy a poner un pequeño, aquí un dueto que nos van a tocar algo de una de, de las obras de Josefo Sarlino, para que veamos cómo suena de distinto al que vimos ahorita. Bueno, entonces ahí vemos cómo cambia la música, es distinta, esta música ya es más eclesiástica, ¿cierto? Va a ser para amenizar todo el asunto de una misa, de un encuentro con todo lo que tiene que ver con lo eclesiástico, con la iglesia, pero también veamos que empieza a aparecer algo que posiblemente no se había tenido en cuenta, pero que era muy importante, era la expresión. Entonces podemos ver ahí a los intérpretes de esta obra que expresan cosas, ¿cierto? Mueven sus caras, mueven sus manos, y eso va a ser muy importante porque va a dar origen a otra gran teoría, ¿cierto? Naciente de la música para querer solucionar algunos asuntos de ellos. Entonces, luego la música en el Renacimiento va a querer volver también nuevamente a los griegos, porque casi siempre estamos tratando de volver a los griegos, y en el barroco empieza a aparecer algo que llamamos la camerata fiorentina en Italia, y empiezan a crearse lo que nosotros denominamos la ópera. Entonces, ya vieron que Boecio hacía una triple definición de la música en tres aspectos, y hay un aspecto que no tocaba, porque digamos que era pagano, que era el asunto de cantar, ¿cierto? Entonces, eso va en algún momento a desaparecer, pero entonces hay una forma de cantar, ¿cierto? Entonces empieza a pensarse en que cantar es importante si se canta pues con un sentido, y además como para evitar que se haga también ese tipo, digamos, de paganismo, que no va a generar pues algunas contravirtudes, digámoslo así. Entonces iba a necesitarse que se diera como una forma de expresar verbalmente lo que se quería hacer. Entonces, se centra todo esto en crear lo que llamamos hoy la ópera, ¿cierto? La ópera como una mezcla ya de instrumentos musicales junto con una pieza teatral, junto con la voz de los personajes, y ese tratamiento va a ser, a mí no me gusta tanto la ópera, pero es un tratamiento supremamente preciso de cómo se deberían hacer las voces. Hasta ahí vamos bien, van aburridos, ¿cómo van? Que no los veo aquí, se siente uno todo nervioso hablando solo. No, viejo, no se sienta nervioso, hermano. Hágale, que vamos muy bien. Vamos excelente. Bueno, entonces, nuevamente, yo traje muchos videos porque es necesario que si vamos a hablar de la música, pues tenemos que escuchar música y ver videos de lo que se representaba. Entonces, según esto, prácticamente la primera, diría yo, como intérprete o el asocio de la música al canto se hace con la ópera. No, Luis, o sea, ya se hacía, pero se consideraba pues inmoral, ¿cierto? Porque pues los que cantaban eran los que cantaban en las cantinas, pues. Bueno.
o era música, o más bien, era poco valorado eso. No, era muy valorado, pero no bien visto. Por ejemplo, si usted tenía un músico que estaba cantando, era porque estaba haciendo una parranda. Entonces, algo así como si llegara usted con una papayera. Entonces, era mal visto por la iglesia, que en ese caso pues, era bastante restrictivo. Entonces, la música sí existía, pero ellos lo declinaban como pagano, pues, digamos en Europa, más que todo, pues que es como este asunto del cristianismo, pero en otros países no, ¿cierto? En Irlanda era muy bien vista la música de ese estilo porque les gustaba divertirse, y en otras partes del mundo, pero digamos que en este espacio de la música ya como una construcción formal, pues digamos que los que tuvieron pues la fuerza máxima fueron los europeos. Entonces aquí la ópera ya trata como de migrar a que consideren también el canto como algo importante, o sea, que no sea solo algo malo, sino que realmente tiene validez y que realmente tiene una técnica y que realmente no es sencillo y que realmente va a poder, digamos, lograr lo que quería la iglesia, que era también alabar un poco a Dios, ¿cierto? También ahí se da el doble asunto que es alabar un poco a Dios, pero también la mímica que va también a hacer un poco a críticas de la iglesia, entonces que también va a hacer otras cosas distintas, ¿cierto? Ahí como todo el ingenio de los músicos y de los actores va también a hacer una crítica a lo que se supone que los está dejando ser porque están ayudándolos. No sé si te quedó más claro ahí, Luis. Profe, Dime, Isa. yo tengo una dudita, pues como para ver si me quedó claro. Entonces, en realidad, la música tiene todas las bases matemáticas que pues de alguna forma así se descubrió y así se empezó como a crear y a evolucionar. Y a partir de esas bases empezaron pues como las personas como, ¿cómo se dice eso? Cuando tienen como dones auditivos, pues las personas creativas que tienen esos gustos musicales, ya a perfeccionar más esos sonidos que se creaban a partir de esas cuerdas con, pues, con una longitud o con una medida estipulada. Más o menos, Isa. Mira, es que están las dos vertientes, ¿cierto? Aquí hay una música que es pasión, ¿cierto? Que es muy pasional, que es la que se va a transmitir de pronto, de generación a generación como una costumbre. Entonces los indígenas tenían una forma de canto que se fueron transmitiendo, de generación en generación. Los irlandeses tenían una forma de canto que se transmitía de generación en generación. Pero ya la música ya formalmente, ¿cierto? Cuando ya lo tratan como una ciencia, pues va a tener sus bases todas en la geometría, en un principio. Y ya vamos a ver que después va a tener sus influjos de la psicología y va a tener sus influjos de otras áreas, ¿cierto? Aquí ellos te están tratando, de seguir como con ese proyecto pitagórico de que yo puedo representar cualquier cosa que vea en el mundo por medio de la música, ¿cierto? Que la música para los pitagóricos también eran los números. Entonces es una forma de decir, bueno, yo quiero representar un bosque. Es un bosque, yo lo puedo representar en un dibujo, pero también lo puedo representar con una pieza musical. Entonces ellos van a tratar de extraer como esa esencia de las cosas a través de los sonidos, ¿cierto? Es otra forma de expresar el mundo, otro lenguaje distinto, y como un lenguaje distinto ellos van a empezar a como a poner normas, ¿cierto? Normas del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la primera norma que ponen? Estos son los sonidos que son admisibles, ¿cierto? Las escalas de música, esos son los sonidos admisibles, los que suenan bien, ¿cierto? Los que no suenan distorsionados, los que llegan como bien al oído, que no causan como escozor. No sé si me hago entender, Isa. Sí, profe, claro. Listo, ¿alguna otra pregunta, Isa? No, súper bien así, gracias. Listo, entonces nos volvemos acá, la Camerata Fiorentina. Vamos a poner un pedacito también de este video para que escuchen. Estaba en las mejores fiestas de los palacios florentinos, sobre todo en el Palacio Pitti de la familia Medici, la familia más rica y más poderosa de la ciudad. Alrededor de los Medici se congregaba un grupo de intelectuales conocido como la Camerata Fiorentina. Estudiaban las tendencias en arte, música y teatro y estaban liderados por este hombre, Giovanni de Bardi.
Entre sus miembros estaban Giulio Caccini, el teórico, Jacopo Peri, autor de melodías extraordinarias, Jacopo Corsi, también compositor, o Ottavio Rinuccini, el poeta. Todos ellos eran auténticos hombres del Renacimiento y se dieron cuenta de que el teatro madrigal podía mejorarse. Así que decidieron evolucionar. Los miembros de la Camerata decidieron investigar y volvieron al pasado, a los clásicos, y estudiaron el teatro que se representaba en la antigua Grecia o en la antigua Roma, en lugares tan extraordinarios como este, el Teatro Romano de Fiesole, a las afueras de Florencia. Los miembros de la Camerata descubrieron una cosa revolucionaria para ellos. Descubrieron que los actores que estaban aquí encima del escenario eran ellos mismos los que recitaban el texto de una manera muy curiosa, lo que se conoce como la voz diastémica, que suena más o menos así. Voz diastémica, más o menos, ¿eh? Es una voz entre hablada y cantada. También descubrieron que aquí abajo, atención, en este lugar llamado orquesta se situaba el coro, que también cantaba con la misma voz diastémica y a una única sola voz, es decir, con monódica. Con estos descubrimientos, los miembros de la Camerata Fiorentina decidieron aniquilar la polifonía, primero, porque dificultaba la comprensión del texto, y segundo, porque no era propia ni de los griegos ni de los romanos. El resultado fue que los miembros de la Camerata crearon un tipo de espectáculo revolucionario, el paso previo a la ópera, lo que hoy podríamos llamar pro-óperas. Volvemos a Florencia porque me gustaría que os fijarais en esta placa. En este edificio vivía Giovanni de Bardi, el alma de la Camerata Fiorentina, y aquí se reunía el grupo. Hoy en día nadie se para a mirarla, aunque recuerda una auténtica revolución cultural, parece no impresionar a nadie. Y es normal, sobre todo si pensamos que, ya veréis, en Florencia hay un edificio monumental casi en cada esquina. Bueno, aquí otra parte importante. Entonces aquí, como lo mencionaron ahí en el video, vuelven a la monofonía, pues, o a la monodia, más precisamente, como hay que cantar en un solo tono, no vamos a variar los tonos, tienen una forma especial de hacer las voces, y que eso va a ser, pues, controversial, porque ya había un montón de formas distintas de la música, y ellos vuelven como a retomar los griegos, pensando en que deben volver a los clásicos, porque volver a los clásicos en la ciencia fue darle un impulso más, ¿cierto? Entonces ellos piensan que la música como ciencia también deberían volver a los griegos para darle otro impulso. Hasta acá esta primera parte. Listo. Seguimos acá. Entonces, en esa música del Renacimiento va a aparecer algo que les venía mencionando atrás, y va a ser la teoría de los afectos, ¿cierto? La teoría de los afectos es una teoría psicológica. Entonces ya la música se va a encargar de crear una rama de la psicología, ¿cierto? También de la filosofía, en la cual se va a encontrar cuál es el valor estético de la música, pero eso lo van a mirar como el valor estético va a depender de cuánto sean capaces de codificar las emociones que tiene, o sea, digamos que las emociones que quiero expresar yo como músico y las emociones que va a sentir el público. Entonces va a haber un vuelco total, porque ya ahora se va a empezar a estudiar qué es la mejor manera de llegarle al público, ¿cierto? Entonces, ¿qué sonidos van a ser los que van a llamar la atención? ¿Qué sonidos son los que van a provocar tristeza, alegría? Y eso lo van a encontrar con asuntos de las matemáticas. Entonces, van a hacer una estructura filosófica, van a hablar acerca de por qué es importante conocer eso, de que la música es mucho más que solo coger un instrumento y sonarlo, que la música también no solo es interpretar o coger, como dijimos, un instrumento y seguir unas notas, ¿cierto? Digamos una guía, sino que hay mucho más ahí. Entonces ahí va a surgir esta rama de la teoría de los afectos en el siglo XVII, y va a empezar a darle un valor demasiado importante a la música, ¿cierto? Tanto es el valor de la música que van a ser, pues, la estética de la música, ¿cierto? Hasta el momento, digamos, en lo que se conocía del arte, la estética solo se asociaba como a conceptos del arte visual, todo lo que tiene que ver con la pintura, y digamos, la pintura y se me fue la palabra, bueno, y las esculturas, la parte escultural. Pero ya acá, desde este momento, empiezan a darle a la música un tratamiento ya importante, y
digamos, uno de esos escritores que menciona eso es René Descartes. Tiene un texto que se llama Las pasiones del alma, y ahí le va a dar una importantísima influencia a los músicos barrocos a lo que se está sintiendo como en la época. O sea, es importante que pareciera que para Descartes la música que se creó durante el barroco va a cambiar casi que la forma de pensar de esa época. Bueno, lo mismo, vamos a mirar ya uno de estos últimos videos, digamos algunos, yo sé que están más ávidos de estos conocimientos, y es el barroco. Es unos minuticos para que miremos lo del barroco. Vamos a hablar de la teoría de los afectos, término que surge en el periodo barroco desarrollado en el siglo XVII y XVIII. Los primeros en utilizar este término fueron los musicólogos alemanes y recibió el nombre de Affektenlehre. Esto refiere a las relaciones que existen entre las manifestaciones de los sentimientos del ser humano y las formas de expresión de cada una de sus pasiones a través del arte, especialmente la música. Las bases de la teoría de los afectos fueron desarrolladas muchos siglos antes de la época barroca de la mano de Aristóteles, quien propuso la famosa retórica, que luego se convertiría en la base de la teoría de los afectos, el hecho de lograr persuadir a una audiencia. El compositor barroco planeaba el contenido afectivo de cada obra, por ello esperaba una respuesta de su audiencia basada en la misma apreciación racional del significado afectivo de su música. Recordemos que gran parte del público al que estaban dirigidas las obras eran entendidos musicales. Los compositores del barroco buscaban generar en su audiencia una determinada respuesta emocional. A fines del siglo XVII se organizaron movimientos de una obra en torno a una sola emoción. El resultado fue la falta de contrastes fuertes y los ritmos repetitivos típicos de la música barroca. Durante el barroco se buscó plasmar las pasiones humanas de la manera más intensa posible. Esto lo vemos reflejado en la ópera e incluso en obras de carácter religioso como los oratorios y cantatas. Los principales filósofos de la época clasificaron los afectos. Descartes, el Tratado de las Pasiones del Alma, fue la obra que mayor influencia ejerció sobre los músicos del periodo. Hume clasificó dos pasiones, las directas, que nacen del bien y del mal, y las indirectas, que derivan de los mismos principios pero con otras cualidades. Spinoza dividió tres tipos de afectos: la etitia, que causa placer, tristitia, que causa desagrado, y el deseo. En conclusión, la teoría de los afectos logró apropiarse de los recursos de la retórica para proporcionar al discurso musical la capacidad de despertar, mover y controlar los afectos del público, al igual que los oradores hacían con el discurso hablado. Terminamos con lo que para nosotros es la base de la teoría de los afectos. Un músico no puede conmover a los demás a menos que él también esté conmovido, dijo alguna vez Johann Mattheson, compositor y músico alemán. Bueno, ahí en poquitos minutos recopilan pues algo de lo que les dije. Va a migrar entonces la música, que la música debe transmitir una pasión o una emoción particular, y pues los oyentes deben saber cuál es, ¿cierto? También hay algo importante, y es que ese círculo musical era un círculo de personas que habían estudiado el trivio en el cuadrivio, como ya les dije, personas de alta clase, que tenían acceso a la parte científica de la música, y entonces ellos conocían, digamos, tenían el gusto, o más bien ya eran como refinados, como solemos llamarlos, y podían identificar esas pasiones en la música. Desde el barroco, pues, es una época donde hay música muy perfecta, ¿cierto? Grandes compositores, y pues es la música que casi que todo el que habla de música clásica suele hablar del barroco, y eso es algo pues muy importante. Pero ahí lo importante es que no desliguemos la música con el asunto de la psicología. Ahí en la mitad, que no se menciona mucho, también está el asunto de la perfección matemática, y si alguien coge una partitura del barroco va a encontrar la gran cantidad de notas musicales que va a encontrar. Entonces ahí
se va a dar cuenta de que había una perfección también desde la parte visual y desde la parte geométrica, que tenía que ver un poco con esa simetría de lo que estaban escribiendo. Entonces no era un asunto como tan sencillo de entender. Bueno, ya vimos entonces el barroco, ¿cierto? El barroco pone sus cánones, y ya para finalizar como esta charla, algunos matemáticos que hablan de música, ¿cierto? Algunos matemáticos relevantes pues en el contexto de la ciencia occidental, que es Leibniz, ¿cierto? Creador también del cálculo junto con Newton. Él va a hablar de la música, que como la música es un ejercicio matemático inconsciente en el que la mente no sabe que está calculando. Es decir, él va a pensar que aquellos que hacen música, como nos dijo ahorita Isa, intuitivamente lo que están haciendo es cálculos matemáticos sin saber. O sea, están como cuando a uno lo ponen a sumar y uno suma como una calculadora. Él va a proponer ese modelo del músico, que también es lo que está haciendo es encontrar las proporciones instantáneamente y no sabe por qué, pero él lo está haciendo bien. Ese es un primer acercamiento también de Leibniz. Leibniz también tiene su tratado de la música, ¿cierto? El cual, pues, debido al tiempo pues, que tenemos, no podemos profundizar mucho en él. Y tenemos otro, que es Euler. Euler tiene un textico muy interesante que se llama Cartas a una princesa en Alemania. Esa es un textico donde él le va mandando cartas a una princesa, en la cual él le va enseñando ciencia, ¿cierto? Es como una especie de educación a distancia. Es como uno de los primeros textos que reúne algo así como una educación a distancia. Entonces él está enseñando física a una princesa, ¿cierto? En este momento me escapa el nombre, y entonces en ese tratado, en esas cartas, él tiene una carta en especial donde habla sobre los aspectos formales de la música mediante la matemática, pero la gente no le dio mucha importancia, pues porque Euler no tocaba ningún instrumento, ¿cierto? Él instrumental, él no practicaba la música, él simplemente hablaba pues desde la parte teórica, pero no interpretaba ningún instrumento. También en Euler, en un texto que se llama el Tentamen, él va a expresar que es preciso que exista una teoría basada en los principios más seguros que pueda dar cuenta de por qué una pieza de música agrada o desagrada, ¿cierto? Muy en consonancia con lo que vimos ahorita. Se quería lograr una emoción, pero entonces, ¿cómo se va a saber si se logra esa emoción? Pues Euler va a expresar en este texto, y pues de hecho lo va a tratar de explicar desde las matemáticas, cuáles son las operaciones que se deberían hacer para agradar al público o para desagradar, ¿cierto? Uno de esos principios que él va a usar es este principio matemático musical, que es un axioma para la música desde las matemáticas, y es que el grado de perfección de una obra es directamente proporcional al placer producido. ¿Qué quiere decir? Que si se tocaba una obra y no producía ningún placer, eso era básicamente estaba imperfecto, ¿cierto? Entonces, si no transmitía algo, ¿cierto? Ese placer no solamente es pues, placer de bienestar, sino de tristeza, de alegría, de angustia. Si no transmitía eso a los que estaban escuchando, eso no era perfecto, eso estaba incompleto y era una obra mal valorada. Entonces, estos son los últimos, digamos, grandes matemáticos que hablaron de esto. Después se hace una reconstrucción de la música como un aspecto ya lingüístico, y ese aspecto ya lingüístico ya migra un poquito de las matemáticas, ya se junta más como con lo que tiene que ver con toda la interpretación de signos y símbolos, que es algo más de la lingüística. Bueno, entonces, para finalizar, pues, yo les quiero mostrar como dos piezas que para mí son muy importantes y pues desde mi gusto particular. Una de ellas es El rito de la primavera, ¿cierto?, de Igor Stravinsky. Esta obra también marca un cambio brutal en la música, porque pues ya veníamos del barroco, que pues, quería hacer cositas muy bien hechas, y este señor empieza a irrumpir con cambios drásticos de toda índole, ¿cierto? Entonces, les voy a poner solo un pedacito. Esta es una obra completa, todo un concierto, pero yo les voy a poner un pedacito
que es, digamos, el pedacito que más me agrada y el que me va a permitir hablar, como le dije ahorita a Donay, de toda la construcción de lo que fueron la música nórdica y todo esto del metal. En ese pedacito yo creo que podemos evidenciar los cambios drásticos que tienen ahí los instrumentos. Esta obra en particular está planteada para que fuera la expresión de una historia rusa. Era una niña pues, que iban a hacer un sacrificio, un rito a la primavera, y el sacrificio era que ella iba a bailar hasta que muriera. Entonces ahí también va a estar como inmerso en que se supone que esa música que escuchamos debería llevarnos a esa imagen de lo que proponía Stravinsky. Pues esa obra en particular, básicamente la vez que se presentó, la audiencia se fue, ¿cierto? Hubo una gran conmoción y fue bastante criticado Stravinsky por esta obra. Esta obra creo que también a los que les gustan las películas, hay un par de películas que son como interesantes para entender un poco esta obra. Hay una que se llama Igor Stravinsky, que es sobre Stravinsky, y hay otra que es Coco Chanel, que también habla de este romance entre Coco Chanel, la de la moda, con Igor Stravinsky, que precisamente ella es quien lo va, digamos, a apalancar para que él siga su carrera, porque pues aquí ya prácticamente él ya no tenía cómo seguir porque ya no lo aprobaba. Esta obra en particular va a migrar la música a muchos aspectos distintos. En general, la música que tiene que ver con la parte electrónica, ¿cierto? El metal va a ser influenciada bastante por Stravinsky. Muchas de esas composiciones del metal nórdico van a estar bastante influenciadas por este compositor, y todo lo que tiene que ver posteriormente con la música industrial también va a tener va a migrar pues de Igor. Y por último les quiero mostrar también una composición muy hermosa para que veamos también cómo era importante pues es encontrar el sonido de los planetas, que incluso un compositor escribe pues toda una sinfonía de los planetas, ¿cierto? Se llama The Planets o Los Planetas, de Gustav Holst. Y les voy a compartir un pedacito ya como para darle finalización a este espacio. Escuchemos este pedacito y abrimos si hay alguien que quiera participar en este conversatorio al final, si hay dudas o alguna cosa. Bueno, entonces les quería compartir eso, compañeros y amigos. Ahí es donde encontramos ya, miren la cantidad de músicos que hay ahí. Cada uno representa un papel relevante en la historia o en lo que está tratando de interpretarse. Y esto también va a dar nacimiento a toda la teoría musical para la cinematografía, ¿cierto? Es importante que reconozcamos que pues, el cine sin música es menos emotivo, y todo este estudio que les llevó a la música hasta este momento logró también que se diera como ese avance en la cinematografía. Bueno, muchachos, eso les quería compartir el día de hoy.
espero que hayan disfrutado un poco y no sé si hayan preguntas o comentarios que nos quieran hacer para ampliar pues este contenido que habilitamos hoy. Juan José, Fulmina Giraldo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Lina?